Una vez más, bienvenidos al día 12 de estos 40 días de oración y servicio. El tema de hoy es sacrificio. Sacrificio. Y justamente de eso se trata estos 40 días de oración y servicio, de sacrificio. A veces no nos queremos levantar a orar, o a veces antes de acostarnos no queremos orar, o no queremos leer la Biblia, o simplemente se nos olvida. A veces nos ocupamos en muchas cosas y a veces es difícil ser constante haciendo algo. Esto requiere realmente un sacrificio, pero quiero hablarte acerca del sacrificio que hizo Jesús. Mira lo que dice Marcos capítulo 14, el verso 64 y 65. Dice: todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable. Gritaron todos: merece morir. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetízanos. Se burlaban y los guardias lo abofeteaban mientras se lo llevaban. Imagínense, Jesús en ese entonces ni su misma gente lo quiso. Jesús dice aquí que le gritaban, dice aquí que le escupían, le vendaron los ojos, le daban puñetazos, se burlaban de él diciéndole: profetízanos lo que tú estás diciendo, a ver si qué es lo que va a pasar, qué es lo que no va a suceder, ¿no? Si Jesús hubiera estado, si Jesús, digamos, hubiera sido en nuestros días, a lo mejor las leyes civiles y los derechos humanos o algo así, tal vez no hubieran permitido que a Jesús le hubieran hecho ese tipo de daño físico. Pero sí me imagino cuánto lo hubieran criticado en las redes sociales, cuánto la gente lo hubiera criticado diciéndole cosas malas o llevándole la contraria a lo que dicen, o simplemente no apoyándole, no viendo los videos que sube, o criticándole, diciéndole por qué está grabando video cuando debería estar aquí predicando, cuando debería estar aquí haciendo esto, lo otro, y todo lo que Jesús hiciera la gente lo empezara a criticar. O sea, me imagino que ese sufrimiento que Jesús vivió, experimentó, a lo mejor lo hubiera experimentado en otro estilo, en otra forma. Pero la realidad es de que no hay. Eso Dios lo permitió y Jesús lo aceptó precisamente para que nosotros entendiéramos que no hay sufrimiento mayor que el que Cristo Jesús vivió y experimentó. Y eso nos lleva a nosotros a tres preguntas. Pregunta número 1, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué cree usted que Jesús lo hizo? ¿Por qué cree usted que Jesús vino a este mundo y se sacrificó? ¿Por qué cree ustedes que hay personas, hay predicadores que se sacrifican en estudiar un tema, que se sacrifican en leer libros, que se sacrifican en leer la Biblia para preparar un sermón y para ir y predicarlo? ¿Por qué creen ustedes que hay personas que hacen ese sacrificio? Porque hay personas que manejan 2 horas, 1 hora, hora y media para llegar hasta tu casa, darte un estudio bíblico, para llegar a la iglesia y poder darte una enseñanza. ¿Por qué crees tú que hay personas que se sacrifican? ¿Qué beneficio crees tú que hubiera Jesús podido obtener de ese sufrimiento? Ninguno. Simplemente lo hacen por amor. Simplemente lo hace porque Él quería salvar a la humanidad. Él no quería que tú y yo nos desviáramos, y por eso Jesús lo hizo. Y por eso tú y yo también debemos hacerlo. Aunque nos critiquen, aunque hablen, aunque no vean nuestros videos, aunque no los compartan, aunque la gente ni siquiera le dé like, aunque la gente ni siquiera se interese por lo que tú estás haciendo, aunque la gente ni siquiera se preocupe por lo que tú estás haciendo, tú no hagas las cosas para la gente, haz las cosas para Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque Cristo Jesús ama a los demás, tú también amas a los demás. Alguien va a ver lo que tú haces, alguien va a reconocer lo que tú haces. Hoy en día,
Somos millones y millones de creyentes en Cristo Jesús. En aquel entonces no muchos creían, pero 2000 años después somos la religión más grande que existe en el mundo entero, los cristianos. ¿Y por qué Jesús lo hizo? Por amor a ti y a mí. La segunda pregunta que debemos nosotros hacernos es ¿cómo lo hizo? O sea, ¿cómo es posible que Jesús haya tomado ese tiempo para venir aquí a esta tierra? ¿Cómo fue que Jesús lo hizo? Él dejó su trono, dejó allí todo lo que él tenía, su nivel. Jesús pudo haber dicho que no. Jesús pudo haber realizado otro plan que no incluyera el sacrificio. Jesús tuvo otras opciones. Sin embargo, Jesús lo dejó todo por servirte a ti y a mí. Y eso es un ejemplo de que nosotros tenemos ese llamado, al igual que Jesús, a nosotros dejar ciertas otras cosas que nosotros pudiéramos estar haciendo. A lo mejor pudiéramos estar ganando más dinero haciendo otras cosas. A lo mejor pudiéramos estar mucho mejor dedicándonos a hacer otras cosas sin tener que recibir críticas, sin tener que recibir condenaciones, sin tener que recibir abusos, sin tener nosotros que tener ningún problema con nadie. Pudiéramos estar dedicándonos a otra cosa, pero tú decidiste dedicarte a predicar de Jesús, decidiste dedicarte a la iglesia, decidiste ir a esa iglesia. Aún habiendo otras iglesias a lo mejor mucho más bonitas, mucho más grandes, mucho más cómodas, donde vas a tener menos pleitos, pero decidiste ir a la iglesia de Cristo, a la iglesia verdadera. Y es ahí donde debemos nosotros permanecer. Y Dios en algún momento va a reconocer eso. Y la última pregunta que tenemos nosotros que hacer no es ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahora que entiendo lo que Jesús hizo por mí, ahora entendiendo eso, ¿qué yo debo de hacer? ¿Qué puedo yo hacer por Jesús? Es que lo único que puedo hacer por Jesús es servirle, es orar por otros, es ayudar a otros a que también tengan la misma experiencia que yo he tenido. Así que hoy hay 3 recomendaciones de cómo poder ayudar a otros. Dice aquí, número 1, toma un tiempo cuidando a los ancianos, las personas mayores. Número 2, comparte tu receta secreta con un amigo. Número 3, escribe una carta demostrándole aprecio a alguna persona. Y órale al Señor diciéndole, Señor de amor infinito, quiero darte gracias. No quiero pedir nada, solo darte gracias. Así que Dios te bendiga.